Sale pues vamos a empezar. Hola. Bueno, yo soy Alberto y ya me conocen algunos. Eh, Tengo un canal de YouTube donde divulgo información sobre aves que se llama Crónicas del Chipiscoyo. Además de eso, soy un observador de aves bastante vicioso por encontrar más especies. Me gustan mucho las aves y pues estudié biología. Y también pues hice mi tesis con un poco sobre la migración de las aves acá donde yo vivo, que es en Veracruz, en México. Y pues es un honor estar aquí con ustedes para compartirles un poco de estas historias fascinantes de la migración de las aves, contarles un poco qué hacen estas aves para pues migrar, por qué lo hacen, qué onda, qué sucede con ellas. Y otra parte importante también que es cómo es que nosotros nos damos cuenta de que las aves están haciendo eso. Así que pues, sin más preámbulos, yo creo, espero que ya la introducción haya sido lo suficientemente breve, pero también concisa. Vamos a comenzar. Antes que nada, si hay alguien que me está viendo desde otro lado de Latinoamérica, que no sea de México, eh, como siempre, perdón porque suelo usar regionalismos. Si algo no se entiende o es ofensivo, no crean que es intencional, es solo que pues yo lo uso de otra manera tal vez. Y bueno, vamos a empezar. Esto tenía que cambiarlo. Ahí está. Bueno, la primera historia que les voy a contar es una historia mía. Yo empecé a pajarear hace ya 13 años, cuando tenía 11 años. Y yo empecé a pajarear en el mes de octubre. Y cuando comencé a pajarear, en la primera salida, vi a este bichito de aquí, al bichito que está ahorita en la presentación, que pues es un chipe de corona negra, chipe de Wilson, Cardelina pusila en latín, o bueno, para los cuates, Willy. Yo le decía Willy y le sigo diciendo Willy. Y entonces pues yo me encontré a Willy. Y me di cuenta que era súper común en donde yo vivo. Estaba en el parque, estaba en el bosque, estaba en medio de la ciudad, siempre estaba ahí Willy. Y estaba todos los días que yo iba a pajarear y ahí lo veía y lo veía y lo veía y lo veía. Y ya de repente como que te hartaba el Willy estar en todos lados, siempre el mismo color, siempre el mismo bichito. Y bueno, de pronto, por ahí de abril, me comencé a dar cuenta que ya no veía a Willy. Ya se había ido. No sabía yo ni a dónde se había ido ni cómo. Lo único que sabía es que era una migratoria. Pero me fascinaba pensar en que un bichito del tamaño de un chipe de corona negra, que fácilmente te cabe en la mano, pudiera cubrir grandísimas, grandísimas distancias en sus migraciones. Y que no solo lo hiciera una vez al año, sino que formará una ruta que cubre 2 veces al año. Y de este modo, después de estar los meses de mayo, junio, julio y agosto esperando a que mi buen amigo el chipe de corona negra, alias Willy, regresara, finalmente por ahí de septiembre y octubre los comencé a ver otra vez. Y así me di cuenta pues que la migración es algo que siempre va a estar presente en las vidas de quienes observamos aves y es un enorme ciclo, ¿no? Y a partir de aquí pues comienzan a surgir algunas preguntas, que es, en primer lugar, ¿qué es eso de la migración? ¿Cómo definimos qué es la migración de las aves? Y en general la migración de distintas especies de animales, porque no solo las aves migran. Y bueno, una forma muy divertida de definir lo que es la migración es la siguiente. Imagínense ustedes que tienen muchas ganas de un dulce. Imaginen, yo, por ejemplo, muchas ganas tengo de un chocolate. Y entonces voy a la tiendita de la esquina donde siempre encuentro chocolates. Y llego y el dueño de la tienda me dice, ahora no, joven, ahora no hay chocolates, ya se me acabaron, ya no voy a tener hasta el próximo año. Y entonces uno se queda completamente espantado porque como es que el chocolate se va a acabar, uno no puede vivir sin chocolate en este mundo, me lo van a negar. Y bueno, ¿qué hacemos entonces si ya no hay chocolate? Nos esperamos un año completo a que vuelva a haber chocolate en esa tienda o vamos a buscar chocolate a otra tienda, aunque sea la tienda que está al otro lado de la ciudad. ¿Ustedes qué harían? Bueno, las aves migratorias escogen la segunda opción. En vez de chocolate, obviamente tienen distintos recursos de los que dependen. Alimentos, sitios para anidar, etcétera, pero sobre todo alimento.
y les resulta mucho más eficiente para ellas moverse grandes distancias de un sitio con esos recursos que están desapareciendo, ya sea por los cambios estacionales o por las fluctuaciones pues, en la disponibilidad de los recursos que ocurren cada año, a otro sitio en donde esos recursos están en mayor abundancia. Y ahí las aves se atiborran de comida. En este caso nosotros, de chocolate. Dicho en otras palabras, la migración son movimientos periódicos que realizan las aves, ¿no? En un ciclo anual, a lo largo de un ciclo anual, en búsqueda de recursos, ¿no? Comida principalmente, sitios para anidar, etc. Y es algo así como heredable. Y bueno, digo algo así porque realmente los mecanismos por los cuales se activa este comportamiento migratorio en las aves todavía permanecen un poquito en el misterio y nada es seguro acerca de cómo es que las aves migran, cómo tienen este instinto para migrar. ¿Es heredado? ¿Es aprendido? ¿Es una combinación de heredado y aprendido? Eso todavía no lo sabemos, pero algún día lo sabremos. Y bueno, con esta definición tan simple de la migración, pues podemos pensar que hay muchísimas especies de aves que migran. Y en efecto, hay muchísimas especies de aves que migran en todo el mundo. Y sus migraciones son distintas. Por ejemplo, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de migración. Lástima que en la presentación de PDF no se puede ver muy bien, pero aquí hay como un pato, el pato, la cerceta de alas azules, y en este mapa, que es del generado por los datos de eBird o Averaves, se puede observar cómo están estos patos en mayor abundancia en una región durante un tiempo y conforme va avanzando el año se van moviendo hacia otras regiones. Lástima que este es un PDF y no se puede ver demasiado claro, pero mejor sigamos a lo siguiente para que yo les pueda seguir contando otra historia. Ahí está. Como les dije antes, no todas las migraciones de las aves son iguales. Hay algunas muy largas y otras muy cortas. Por ejemplo, del lado izquierdo de la pantalla tienen ustedes a un gallito que vive en las montañas rocosas de Estados Unidos y un poquito de Canadá, que se llama Dendragapus obscurus. Ya saben ustedes que a los biólogos nos encanta ponerles nombres raros a las cosas, entonces pues, así se llama, Dendragapus obscurus. Pero este gallito que está aquí migra, es una migratoria en el más amplio sentido de la palabra, porque migra en las laderas de una montaña, en las laderas de las montañas, ¿no? En una temporada está en los pastos altos de cerca del límite de los árboles, del límite de altura donde hay vegetación, ahí está tranquilamente comiendo y migra caminando tranquilamente, baja la ladera de la montaña sin ningún problema y llega al bosque. Y ahí come otra vez, pasa un tiempo en este bosque y vuelve a subir tranquilamente caminando. No se cansa el compa, es una migración muy corta, pero es una migración al fin y al cabo porque se mueve en busca de recursos. Del otro lado está Limosa lapónica, una especie de picopando. Para los que somos de México y sobre todo los que están cerca de la costa, seguramente han visto a un pariente de que se llama Limosa fedoa o picopando canelo, que anda por ahí comiendo bichitos en la playa. Pero Limosa lapónica vive en Siberia, allí anida en la península de Siberia, en Rusia, en este lugar. Y luego migra hacia Nueva Zelanda y Australia. Y el bicho se toma muy en serio eso de migrar, porque es el ave con la migración sostenida más larga de todas las conocidas. Migra a través del Océano Pacífico en un vuelo sin escalas, prácticamente desde las costas de Rusia, de las costas de Siberia, hasta Nueva Zelanda prácticamente. Cubre cientos de kilómetros en muy poquito tiempo. Se estima que en unos 6 o 7 días cubre toda esta ruta. Entonces, de un lado tenemos
un ave migratoria que hace una migración increíblemente larga y rápida. Y del otro lado tenemos a otra ave migratoria, un pequeño gallito, que tranquilamente se la pasa subiendo y bajando una montaña a lo largo del año. Y ambas son migraciones, y ambas, al menos para mí, son igual de increíbles, cada una a su modo. Sigamos. Y tal vez esto, bueno, les pueda generar la siguiente pregunta, que es, ¿cómo, de dónde salió la migración de las aves? ¿Cómo es que las aves empezaron a migrar? Y bueno, esa es una pregunta que se remonta a mucho, pero mucho tiempo atrás. Se postulan hipótesis, hay gente que pues genera algunas ideas sobre lo que podría estar pasando. Y por ejemplo, hay quienes piensan que puede ser una extensión lenta, muy lentamente a través de los años de la distribución de un ave. Cada vez va más al norte porque hay más comida y luego se regresa porque ya no hay más comida en invierno. Y otra vez más al norte, más comida. Y luego se regresa otra vez. Y así se van a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, hay aves tropicales como esta que está aquí de este lado, que se llama Cephalopterus glabricolis, que es un pájaro sombrilla. Véanle nomás aquí la garganta toda roja, hermosa, bonita. Algún día me encantaría ver una de estas especies que se mueven en función de la fruta. Entonces uno podría pensar que este movimiento en función de la fruta cada vez se extiende más y más y más, cada vez es más periódico, cada vez es más marcado el tiempo de ausencia y de presencia en un área y lentamente se va generando pues lo que conocemos ya como migración. Y pueden ser procesos a muy largo plazo. Solo vean el mapa de la parte de abajo. En ese mapa, marcados en color, hay distintas áreas que son las distintas rutas migratorias que ocupan distintas especies de aves a lo largo del mundo. Para el continente americano particularmente tenemos tres grandes rutas. La ruta de las especies que se mueven por el Atlántico, que van migrando sobre la costa este de Norteamérica y llegan hasta Sudamérica también. La ruta central, que podríamos llamar así, la ruta del Golfo, que cruzan por el centro de Norteamérica, el Golfo de México y llegan a Sudamérica, y la ruta del Pacífico, ¿no? Que cruzan pues por Alaska, la costa oeste de Norteamérica, el Pacífico mexicano, y llegan también algunas especies a Centroamérica y otras a Sudamérica, ¿no? Imagínense cuánto tiempo les ha tomado a las distintas especies de aves ir desarrollando estas rutas migratorias. A mí se me hace una cosa increíble, ¿no? A lo largo de mucho tiempo. Me detengo aquí. ¿Todos me escuchan? Por favor, díganlo en el chat si no hay problemas con el audio. Coméntenlo para seguir. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, se Yo escucha he bien. escuchado bien, yo he escuchado bien y se ha oído bien, se ha visto bien, sí. Excelente. Ok, entonces, pues, continuemos. Lo que toma como consecuencia que las aves tengan estas rutas migratorias tan largas es que terminan conectando mundos distintos. Cosas que de inicio pensamos que no están relacionadas para nada, que no tienen nada de interacción entre ellas, ecosistemas que pensamos que nunca en la vida se van a encontrar. De repente nos damos cuenta que las aves migratorias los unen y eso se me hace maravilloso. Las aves migratorias no reconocen de fronteras humanas. Las aves migratorias pues tienen solamente el cielo como límite, diríamos tal vez de manera muy poética. Y por ejemplo, uno de los ejemplos que más me gustan es este de aquí, del buen tirano de dorso negro o Tyrannus tyrannus, que es un bicho que anida en Norteamérica, en las áreas abiertas de Norteamérica, unas zonas templadas, perfectamente pues conocidas, bastante impactadas por el ser humano, tranquilamente están ahí los tiranos sin ningún problema, y de repente comienzan a migrar.
Y lo primero es que cuando migran, migran en cantidades increíbles. Hace 2 años que estaba yo contando aves migratorias para mi tesis, un día contamos en una hora 16,000 tiranos de dorso negro pasando, volando sobre el Golfo de México, bueno, sobre la costa del Golfo, aquí en Veracruz. O sea, 16,000 tiranos en una hora. Yo ya no quería ver más, eran demasiados. Esa cosa no paraba. Pero bueno, de todos modos era increíble ver el montón de individuos que se movían. Y estos individuos, estos tiranos, no paraban en Veracruz. Se seguían, porque Tyrannus inverna en Sudamérica e inverna en las selvas tropicales. Ahí en las selvas tropicales se alimenta de frutas. Y de repente tú piensas que estos dos ecosistemas, una selva tropical, así llena de diversidad, de agua húmeda, y los ecosistemas abiertos del centro de Norteamérica no tendrían nada que ver. Y sin embargo, ahí hay un pequeño pajarito blanco con negro que los une a los dos, ¿no? Los tiranos, mientras en sus áreas de anidación comen insectos, en la Amazonía donde invernan, comen frutas. Tú te puedes imaginar, tal vez hace cientos de años, que los tiranos convivían con los bisontes durante una temporada y luego, en invierno, se iban a platicar con las guacamayas a la selva amazónica. ¿No les parece eso increíble? Un ave que conecta dos ecosistemas tan diferentes. Y lo mismo podemos pensar de otras especies, ¿no? Se me ocurren muchas especies de chipes, de reinitas, que invernan en los trópicos, y en una selva tropical, con especies de aves súper diversas y extrañas, tranquilamente ahí pasando el rato, ¿no? Siguiendo los grandes grupos de hormigas, ahí van los pequeños chipes, y luego esos pequeños chipes se regresan, migran medio mundo y terminan llegando a los bosques de coníferas del norte de América. Unos bosques súper húmedos, fríos, en donde hay osos tal vez, en vez de jaguares que hay en la selva. Entonces se me hace increíble, ¿no? Sobre todo en estos viajes tan largos. Y todavía más las aves playeras, ¿no? Que migran de polo a polo casi, casi. Y bueno, pues tal vez la próxima vez que tú veas una ave migratoria, recuerda esto, recuerda que está conectando dos mundos distintos y que también, de paso, te está conectando a ti con estos ecosistemas tan increíbles a lo largo del continente. Y bueno, todo esto se oye muy bonito y está bastante interesante, pero ¿cómo es que nosotros lo sabemos? ¿Cómo es que nosotros, los seres humanos, hemos aprendido que las aves están haciendo esas cosas tan increíbles? Bueno, yo creo que esta es la parte más divertida de la historia. Lo primero que nada es que, spoiler, no se van a la luna. Las aves no se van a la luna cuando migran. Y se los cuento así porque resulta que durante muchísimo tiempo se pensó que cuando las aves desaparecían de un lugar era porque obviamente no se iban a ir a otro lugar del mundo. Eso era completamente imposible. No, 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 eso no iba a pasar. Seguramente lo que pasaba es que, como decía Aristóteles, las aves se convertían en peces. Sí, por eso de repente desaparecían. O tal vez, como proponían algunas otras personas, las aves se iban volando a la luna. Y por eso es que en los meses de invierno, sobre todo en el norte de Europa, en las zonas de Europa donde se originaban estas creencias, es que las aves desaparecían, porque claro, se iban a la luna. O por ejemplo también, como está aquí en el dibujo de la izquierda, Aristóteles y otros pensadores clásicos pensaban que, por ejemplo, las aves grandes, las aves como las grullas, las garzas, que eran mucho más fáciles de observar cuando se movían en grandes grupos para migrar. Obviamente esas aves sí se movían, pero se movían hacia el continente asiático, y ahí en el continente asiático las grullas iban a una enorme batalla con los pigmeos, que eran sus enemigos naturales. Eso tiene perfecta lógica, ¿verdad? Bueno, estas eran las creencias con las cuales se explicaba esa desaparición de las aves durante un tiempo del año y su posterior reaparición. Y bueno, acá en el continente americano no nos quedamos atrás. En la lámina de la derecha
tenemos a unos colibríes. Esta lámina es de un manuscrito que se llama el Códice Florentino, que fue escrito por un fraile que se llamaba Fray Bernardino de Sahagún, y que relata un poco de las creencias y de la forma en que los pueblos de México, los pueblos del centro de México, pues percibían su mundo. Y en una parte escribe sobre los colibríes. El fraile se maravilla de que hay aves tan pequeñas, pero sobre todo escribe que en algún punto del año los colibríes se clavan en la madera y pierden todas sus plumas. Y en la lámina pueden ver que hay un colibrí clavado en un árbol que no tiene plumas. No sé si lo ven, ahí está. Que se clava en la madera, pierde sus plumas y como si fuera una hoja, al año siguiente, a la temporada siguiente, le vuelven a nacer plumas, se desclava de la madera el colibrí y sigue volando. Esas eran las explicaciones que la gente daba a las apariciones o desapariciones estacionales de las aves. Pero pues claro, estas explicaciones no tenían pruebas, no tenían sustento, en realidad eran creencias, historias que se iban generando a lo largo de mucho tiempo. Y todo esto fue así hasta que de pronto, un día de 1822, en Alemania, alguien vio una cigüeña blanca, que es las cigüeñas europeas, que traía algo muy extraño atorado en el cuello. Y bueno, en aquel entonces la ornitología se hacía a punta de escopeta, así que lo más lógico fue agarrar una escopeta, dispararle a la cigüeña, agarrarla, traerla y darse cuenta de que lo que traía en el cuello clavado era nada más y nada menos que una lanza. Pero esa lanza era del estilo que usaban los cazadores africanos en aquellos tiempos. Era la primera evidencia física que se tenía de que un ave había ido hasta África y había regresado. El pobre cazador que intentó atrapar a la cigüeña, pues obviamente no pudo, se quedó sin su cena, y la cigüeña, con una lanza atravesada en el cuello, esto es lo más increíble, cruzó medio continente africano probablemente y gran parte de Europa y llegó hasta el norte de Alemania, y ahí fue donde pues fue colectada. Este que se llamó el Failstork fue la primera prueba tangible que la gente tuvo para explicar que las aves cuando desaparecían no era que se fueran a la luna ni que se convirtieran en peces, sino que se movían a otro lado del mundo. Y esta fue la primera, pero por supuesto que no fue la última. Más o menos por aquellos años también, bueno, un poquito después, en 1899, este señor de la foto, que se llama Hans Christian Cornelius Mortensen, es un nombre largo, pero yo le voy a decir Cornelius para los cuates, era un naturalista de la región del norte de Europa, si mal no recuerdo, de los Países Bajos. Y este hombre estaba pues muy intrigado por saber qué pasaba con sus estorninos, estos de acá, los estorninos europeos, que pues aquí en América son plaga, pero allá en el continente europeo pues son aves nativas y tienen su propio nicho ecológico y han de estar bien bonitos allá. En fin, él estaba preocupado por estos estorninos, estaba intrigado porque veía que desaparecían y no sabía dónde se iban, por supuesto. Y se puso a pensar y a pensar y a pensar, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder investigar a dónde se van estos bichos? Y de repente se le ocurrió una idea muy loca. Dijo, ya sé, voy a ponerle a cada estornino que pueda atrapar un anillito de metal, un anillito de latón. Y en este anillito le voy a grabar una dirección, mi dirección, por supuesto, para que si alguien llega a atrapar otro o a encontrar este estornino anillado, pues me mandé una carta o algo, ¿no? Para saber a dónde se va. Y lo hizo. Era una idea revolucionaria en su momento. Cornelius pues empezó a anillar, a ponerles anillos a un montón de estorninos y un montón de estorninos y un montón de estorninos, pero muchísimos estorninos. Y de pronto, al poco tiempo, a los pocos años, comenzó a recibir cartas. Cartas que venían del sur de Europa, de las regiones mediterráneas de España, de Italia, en donde estos estorninos precisamente invernaban, estaban en los campos de cultivo y la gente que no quería que se comiera sus cosechas, pues los mataba.
Y cuando los mataban, pues de repente se dan cuenta que algunos estorninos traían un anillito, una cosita ahí, ¿no? Y pues la gente curiosa, chismosa como es, pues escribió a esta dirección. Y así fue como Cornelius se fue dando cuenta de que estos estorninos en efecto se movían del norte de Europa al sur cuando los inviernos pues se ponían crudos hacia las regiones más norteñas del continente. Y sin quererlo, sin deberla ni temerla, este buen Cornelius inauguró también una de las técnicas más usadas que tenemos actualmente hasta la actualidad para entender cómo se van moviendo las aves. Cornelius inauguró el anillado de aves, ¿no? Aquí en la foto está un pequeño chipe de magnolia todo espantado porque pues cayó en una red y fue anillado después. Y eso que inició don Cornelius, pues actualmente se ha ido especializando, se ha ido modificando, y pues actualmente lo que se hace en las estaciones de anillado a lo largo del mundo es agarrar aves, anillarlas, cada anillo tiene un código, y soltarlas. Y esa ave se va. Y si llega a ser atrapada en otra estación de anillado, pues entonces se puede estimar muchas cosas. Su edad puede ser, qué tanto se movió, cuáles son las rutas de distintas especies. De esta manera se pueden más o menos ir conociendo. De hecho, por ejemplo, los datos de longevidad de muchas especies de aves migratorias se han obtenido precisamente gracias a recapturas de individuos anillados hace varios años, ¿no? Así, pues, podemos entender qué hacen las aves migratorias gracias a los anillos. Pero no somos el señor de los anillos, no solamente usamos anillos, también se puede seguir a las aves actualmente de otras maneras, ¿no? Actualmente, gracias al avance de la tecnología, podemos seguir a las aves migratorias, pues gracias vía satélite, ¿no? Por rastreadores, se podría decir, ¿no? Que van de un lado para otro, que pues nos indican ya en tiempo real en dónde se están moviendo las aves, qué están haciendo, en qué lugar, por qué lugares están pasando, y eso es genial, ¿no? Así podemos conocer las rutas individuales pues, ahora sí que de individuos de distintas especies que nos pueden ayudar a entender cuáles son las rutas y los patrones generales, extrapolar eso de un individuo a una especie, ¿no? Y aparte, bueno, estas dos cosas que se hacen de anillar a las aves, de ponerles transmisores y eso, pues son en primer lugar costosas y en segundo lugar pues tienen que ser realizadas por gente capacitada. Pero hay una tercera cosa que todos podemos hacer desde donde estamos, que es observarlas. Observarlas y poder reportar estos movimientos, ¿no? Saber cuándo se están moviendo, observarlas y registrar que en tal fecha, cada año siempre llega la misma especie a la misma región, nos puede ir dando pistas también acerca de estos movimientos que las aves tienen. Ya conocemos, ahora sí que para este punto, y sobre todo de las aves migratorias del continente americano, de la mayoría ya conocemos más o menos cuáles son sus rutas, dónde se mueven, en qué fechas llegan, sobre todo para la parte de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Para México y Latinoamérica todavía estamos medio en pañales en ese tema. Y tal vez una de las cosas que podemos hacer sin necesitar un gran despliegue logístico puede ser precisamente esto, ¿no? Observarlas y subir nuestros reportes a cosas como Averaves o eBird, ¿no? Para poder ir entendiendo qué hacen las aves migratorias, ¿no? Y por ejemplo, pues algo que a mí siempre me gusta, de lo que siempre me gusta hablar y de lo que siempre hablaré es de los proyectos de monitoreo de aves migratorias de conteo, como es Veracruz Río de Rapaces, que es un proyecto que pues está muy cerca de mí. Yo vivo a unas horas de donde se cuentan aves rapaces aquí en el estado de Veracruz. Y yo desde aquel año que yo comencé a observar aves, hace ya 13 años, voy todos los años a ver aves migratorias a este lugar, y todos los años me sigue asombrando la cantidad de aves que migran a través del centro de mi estado, y también me sigue asombrando la cantidad de gente que igual que yo se maravilla de
pues río de rapaces, ¿no? Y este es un proyecto que a largo plazo pues ha otorgado resultados que nos muestran cómo va cambiando a lo largo del año la abundancia de las distintas aves rapaces que migran y también pues a lo largo de todos los años que ha llevado este proyecto, cómo es que ha ido cambiando la dinámica de esas aves, las fechas en las que pasan, etcétera, ¿no? En fin. Pero no. Aquí está, por ejemplo, mi compa, mi amigo Gustavo Contreras, sacando un chip encapuchado o cetófaga citrina de una red para anillarlo. Y pues resulta que es precisamente esta combinación a fin de cuentas de datos que obtenemos tanto de anillado como de observaciones, los que nos permite ir entendiendo un poquito más qué hacen las aves, ¿no? Dónde se mueven, dónde invernan, en qué fechas pasan por aquí y por allá, qué ecosistemas ocupan. Y a mí eso se me hace maravilloso, ¿no? Se me sigue haciendo hasta el día de hoy tan maravilloso que un pequeño pajarito que cabe perfectamente en la palma de la mano de una persona, como está ahí en la foto, se mueva tantos cientos de kilómetros cruzando a veces el mar, cruzando grandes montañas, enfrentando enormes peligros para que al final pues llegue ya sea a su sitio de anidación, ponga su nido y tenga pollitos y los cuide, o llegue y descanse durante todo el invierno en una selva tropical paradisíaca. ¿No les gustaría a ustedes viajar tanto como una ave migratoria? A mí personalmente sí me gustaría viajar tanto como un pequeño chipe. Pero bueno, todo esto que conocemos y todo esto que sabemos resulta importante para tomar decisiones a la hora de conservar y cuidar a estas aves que comparten nuestro continente y que nos unen a lo largo de sus rutas migratorias. Y en particular hay aves que se han vuelto famosas, ¿no? Esta es una historia que a lo mejor muchos conocen, pero a mí me gustó mucho cuando yo la encontré, que es la de B95. B95 es este playero rojizo que está en la imagen. Déjenme los presento. B95, los asistentes a la presentación, B95. Ya los saludaron, ya se conocieron, muy bien, todo bien, perfecto. B95 es un playero rojizo que fue anillado con su bandita de color y de código allá lejos en el sur del continente, en Tierra del Fuego. Y B95, como todos los playeros rojizos, pues migra a lo largo de todo el continente y llega hasta el norte, hasta las zonas casi cerca del círculo polar ártico, y ahí anida tranquilamente y vuelve a regresar hacia el sur en invierno y así se va. Total, que B95 fue observado muchas veces a lo largo de esta gran ruta migratoria que recorre. Y a partir de estas observaciones se pudo estimar que al año B95 y en general pues los playeros rojizos que migran por toda esta zona del Atlántico recorren unos 32,000 kilómetros al año. ¿Se imaginan eso? Una pequeña avecita que es como de este tamaño, recorrer todo eso, recorrer medio mundo de un lado a otro, es increíble. Y lo más genial de B95 es que pues ha sido el playero rojizo más longevo, que ha vivido más tiempo, que hemos sabido nosotros como investigadores acerca de las aves. Y bueno, sumando el total de todos sus recorridos, a B95 le alcanzaría perfectamente para ir volando desde la Tierra a la Luna, y tal vez un poquito más. Para mí eso es increíble, ¿no? Imaginar que un pajarito pequeño vuela tanto, se mueve tanto, que sus vuelos alcanzarían para llegar hasta la Luna, se me hace increíble. Y pensar, solo deténganse a pensar que los playeros rojizos no migran solitos, migran en grandes grupos. Imagínense hasta dónde podrían volar todos los playeros rojizos, al infinito y más allá, tal vez, ¿no? Y bueno, los playeros rojizos también, pues a pesar de que vuelan tanto hasta el infinito y más allá, pues se han vuelto también íconos de la conservación, porque pues en algunos lugares se enfrentan riesgos tanto en las playas, por estas cuestiones de que las playas están abarrotadas de gente, hay perros, los molestan, los estresan, y los playeritos llegan fatigados, se mueren de cansancio, o consumen plásticos y pues, se atragantan y se mueren, ¿no?
Y pues de este modo también se han vuelto íconos de la conservación, han formado parte de programas de difusión para que la gente conozca acerca de estas maravillas de la migración de las aves. Y es que pues en general, a ver, ¿cómo le paso? Ahí está. En general tenemos algunas problemáticas con las aves migratorias, ¿no? Se estima que pues unos 3.000 millones de individuos aproximadamente, se estima, mueren anualmente de aves migratorias, solo en Estados Unidos, entre choques con edificios, muertes naturales, colisiones con redes de tendido eléctrico, mueren atacados por los gatos, en fin. Las aves migratorias se enfrentan muchos peligros, no solo los peligros naturales a los que terminan enfrentándose año con año, sino también peligros que pues son causados por la acción del hombre. Y estas acciones han generado que 44 especies de aves migratorias, al menos aquí de la región de Norteamérica, estén en decline. Sus poblaciones vayan cada vez más y más y más y más para abajo. Está, por ejemplo, el tordo rojizo, que yo nunca he visto aún, me encantaría verlo antes de que se extinga, Euphagus carolinus, cuya población ha disminuido muchísimo en los últimos años. Está también el chorlito chiflador, que se considera amenazado, en peligro de extinción, cuyas poblaciones también van para abajo. Bueno, ahorita creo que están más estables. Mi chipe favorito, el chipe de cachetes dorados, o Cetophaga chrysoparia, un migratorio que no se mueve tan lejos como otras especies de aves. Inverna en Centroamérica, en Guatemala, Chiapas, y un poquito de, si mal no recuerdo, un poquito de Honduras también. Y anida en Texas, pero en su viaje enfrenta muchísimos peligros y es un ave súper específica de un tipo de hábitat así súper puntual. Y si se destruye ese hábitat, pues también se reducen las posibilidades de que este chipe pueda seguir existiendo. Y mi buen amigo, el zorsalito moteado, el cual también enfrenta algunos problemas con la deforestación, tanto en sus áreas de invernación como en sus áreas de anidación, porque hay aves que son fieles a los sitios en los que invernan. Año con año regresan al mismo pedacito de bosque. Y si un año que regresan, de repente ese pedacito de bosque ya no está porque lo convirtieron en un campo de golf de 5 estrellas, pues termina resultando que ese individuo tal vez no encuentre las condiciones necesarias ni pueda tener la condición necesaria para continuar con su viaje o para regresar a sus zonas de anidación. En fin, que las historias de aves son muchísimas. Y bueno, si nosotros pudiéramos conocer una a una las historias puntuales de cada uno de esos individuos que migran, no acabaríamos nunca. Pero tal vez sería un poco más personal para nosotros entender cómo es que las aves enfrentan todos estos peligros. Y pues para terminar les voy a contar la última historia de aves migratorias. Esta historia sí es una historia individual. Esta historia es de esta tángara escarlata que está aquí en la foto. Es un macho, está mudando aquí, ¿no? Tiene todavía su plumaje amarillo de invierno, de joven, y pues ahí se ve que lentamente tiene manchitas ya rojas a lo largo del cuerpo. Este bicho, en el año 2003, 2013, perdón, 2003 yo estaba muy pequeñito, en 2013 lo encontré cantando felizmente en un parque de mi ciudad, ahí por el 5 de mayo más o menos. Lo encontré cantando y yo me maravillé porque, bueno, nunca había escuchado cantar a esta especie, la tángara escarlata o Pyranga olivácea. Es un migratorio también, de larga distancia, inverna en Sudamérica y Centroamérica y anida en Estados Unidos. Y me extrañó muchísimo encontrarlo cantar y yo estaba muy feliz por eso. Total, regresé un mes después al parque y el mismo individuo seguía cantando en el mismo sitio. Pasó junio, pasó julio, el bicho seguía cantando ahí. Llegó agosto, seguía cantando. Llegó septiembre, en septiembre ya no cantaba y un día desapareció, se fue. Qué extraño. Una migratoria que no debería pasar el verano en México, pasó todo un verano en un parque urbano de mi ciudad. Pero eso no fue lo más raro, porque al año siguiente volvió a llegar ahí. De nuevo, estaba
este macho de Tángara Escarlata cantando en el mismo árbol que el año pasado, en el mismo grupito de árboles que el año pasado. Llegó en mayo, cantó todo mayo, cantó todo junio, cantó todo julio, cantó parte de agosto. En septiembre ya no cantaba y de nuevo desapareció en octubre. Y llegó al siguiente año también, y al siguiente también, y al siguiente también, y así por 6 años seguidos. Llegó ese individuo puntual de Tángara Escarlata. Y yo ya sabía que iba a llegar. Y entonces, a partir de que me di cuenta de que era un visitante regular todos los años del mismo sitio, yo me iba al parque durante la primera semana de mayo y trataba de encontrarlo, ¿no? Y yo siempre pues pensaba, ¿qué será este bicho? ¿En dónde será que inverna? ¿Será que viaja tan lejos como hasta Venezuela o Colombia o se queda un poco más cerca? ¿Qué le pasó? ¿Por qué es que ha llegado aquí y no continúa con su viaje más al norte? ¿Será que se le confundió el mapa? ¿Se le averió el Google Maps? ¿O qué fue lo que le pasó? ¿Por qué terminó aquí? Y así, año con año, yo ya esperaba la llegada de mi buen amigo Piranga Olivacia. Todos los años hasta el 2016. A ver, bueno, casi. Todos los años hasta casi el 2016-2017. Ya no recuerdo exactamente cuándo fue el año. Pero llegó un año en el que ya no lo vi. Llegó un año en el que un día, un 5 de mayo, yo fui al parque esperando escucharlo cantar y no escuchó, no lo escuché. No estaba cantando. Tampoco lo escuché al siguiente día, tampoco lo escuché en junio, ni en julio, ni en agosto. Y pues al siguiente año ya tampoco lo escuché. Yo quiero pensar que finalmente se le arregló el problema de su mapa interno y llegó hasta el sitio que tenía que llegar. Pero también sé que las aves migratorias corren muchos peligros a lo largo de su viaje y que tal vez mi buen amigo Piranga Olivacia se quedó por ahí, en algún lado del Caribe, en algún lado de Sudamérica, tal vez atrapado por una tormenta, quiero pensar. Espero que no lo haya atrapado un gato para nada. Y bueno, si nosotros pudiéramos conocer de esta manera las historias personales de cada una de esas aves migratorias, yo creo que no nos alcanzaría toda la tinta del mundo para contarlas, pero sí que nos alcanza el tiempo para poder ayudarlas en su viaje, o si no ayudarlas, tan siquiera no estorbarlas. Promover pues ecosistemas en nuestras áreas urbanas, en nuestras áreas de acción, acciones que permitan que las aves migratorias tengan un poquito más de posibilidades de éxito en su viaje, que estas aves que pues conectan nuestro mundo puedan seguir haciéndolo durante mucho tiempo más. Y bueno, aquí ya ha terminado mi presentación. Espero que les haya gustado y no les haya aburrido demasiado. Muchas gracias a todos por escucharla. Yo soy Alberto Lobato y tengo mi canal de Crónicas del Chiviscoyo, ahí lo ven, para que se suscriban si no se han suscrito. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Cuento muy, muy bien. No creo que nadie se puso aburrido. Qué bueno. Y ¿alguien tiene alguna pregunta? Como pueden ver, Alberto sabe mucho, entiende mucho de las migraciones de las aves y de especies específicas también. Si alguien tiene alguna pregunta sobre alguna ave de cuál él habló. Y bueno, me encanta que hablaste tanto de cómo las aves conectan nuestro mundo y de acciones que todos podemos tomar para ayudarlas en ese viaje tan largo y que puede ser tan peligroso, que todo eso son parte del tema del Día Mundial de las Aves Migratorias. Entonces, todo eso son cosas que a nosotros nos gustamos siempre estar hablando también y siempre estar compartiendo ese mensaje. Así que muchas gracias, Alberto. ¿Y alguien tiene alguna pregunta? Pregunten. Muchas gracias, Alberto, también. Muchas gracias a Acá ustedes. hay varias personas que han estado escribiendo. Tenemos a Ellen Padilla, dice muy bien, me encantó. Luis Albornoz también dice muy bien. Eliezer Nieves manda saludos, dice que allá en Puerto Rico llegó el Zorsalito.
El Zorsalito Maculado. Zorsalito Maculado o moteado. Daniel Trujillo se asombra y dice, mucho mejor que marcar con lanzas a las aves, de ponerle anillos. Claro que sí. Sí, definitivamente. Y Sergio Reyes dice, nos fascinó. Muchas gracias. Muy bien, Alberto, muchas gracias por todo tu apoyo. Estamos también pendientes para una nueva transmisión durante el festival virtual que vamos a tener la semana que viene. También María Méndez dice, me encantó la presentación, muy clara. Muchas gracias. Pueden seguir a Alberto en su canal de YouTube, en Crónicas del Chiviscoyo. Ahí aparece en su logo. Síganlo, que no solamente sobre migración puede compartir. Este muchacho tiene conocimiento sobre todo. Dice por aquí, Ivette, nos encantó escucharte, muy motivada tu historia personal con la piranga. Gracias por compartir el sentimiento por las aves y por cuidarnos. Algunas preguntas ya vienen. Está buenísimo. Aquí en Bolivia está la piranga olivácea y también el tirano, imagínate, desde Bolivia. Sí, claro, en las zonas tropicales. Saludos hasta Bolivia. Dice también, ¿podrías hablar sobre la magnetita que se encontraron en los cuerpos de las aves? Oh, sí, sí, eso para tus está próximos interesante. videos. Sí. En alguna parte encontraste que un ave reencarnaría. No, es que yo creo que pregunta que en qué ave reencarnaría yo. Ajá. No sé, algo así. Pues yo en mi chiviscoño, en mi ave favorita, por supuesto. Pero... Excelente presentación, Sergio Castaneda. Gracias por la presentación concisa de Mélida. Saludos desde Ecuador. O sea, hemos tenido un buen público. Por acá también Frida. Eso veo. Desde el Estado de México, Alberto, genial como siempre. María G. Price. Saludos desde La Paz, México, y muchas gracias por la plática, la disfruté mucho. Primeros pasos de la historia para dar a conocer el fenómeno de migración. Sí, es muy bueno para todos aquellos que están empezando por primera vez. Silvia también, Judith, muy interesante. Bueno, cualquier cosa, saben que esta presentación también la vamos a tener grabada en nuestro canal de YouTube, la van a poder reproducir después con sus compañeros, aquellos que no pudieron asistir. Y yo creo que con esto estamos listos por el día de hoy. No se pierden las próximas actualizaciones para seguir conociendo sobre el trabajo de Alberto y sobre el Día Mundial de las Aves Migratorias y las actividades que tenemos preparadas para la semana que viene. Así que atento a las redes sociales. Sí, también no se olviden de descargar la actividad para que los niños puedan hacerla ahora, para que se queden con el mensaje en la mente y que puedan seguir distrayéndose un poco más. Sí, ahí en el buzón de descargas, ahí está la actividad del laberinto de la migración de un ave, que la pueden realizar en su casa. Excelente, dicen por acá. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alberto. Genial estuvo. Pues muchas gracias a ustedes por todo. Seguimos feliz en contacto de contar historias. Exacto. Seguimos en contacto para el festival virtual también, ¿ok? Claro. Allá vamos. Aquí tenemos algunas personas que están levantando la mano. Norma Lobato. Norma Lobato. Hey, mi tía. Daniela. Podemos poner el micrófono a aquellos que quieran saludar. Vamos a aprender al del Norma que levantó su mano. No. Hola, no, Norma no tiene. Acá. Norberto Santiago Cruz tiene el micrófono encendido. Saludos, muchas gracias. Estuvo muy bonito la historia de Alberto, como siempre. Un abrazo a todos y muchas gracias por permitirme pasar. ¿De dónde nos saludas, Norberto? Desde Jalapa, Veracruz. Está una casa de mi casa. Por ahí del buen Chivis. Está una casa de mi casa. Desde aquí lo puedo saludar. Saludos a todos y muchas gracias por permitirnos entrar a esta oportunidad, sobre todo de difusión científica, muy dirigido a los niños. Gracias. Gracias, Norberto. Por acá, Carlos Villar también. Vamos a
activar el sonido de Melida Martillo. Tiene el sonido ahora. Buenas tardes, soy de Ecuador, Guayaquil, y pues nada, entendí varias cosas gracias a ti por despejarme varias dudas, porque ciertamente acá en Ecuador, por lo general sabemos, o sea, últimamente he estado escuchando sobre conteo de aves, he ido a hacer como tal el conteo, y me parece muy magnífico que se pueda saber de distintas especies cómo se suelen mover. Una duda, ¿cómo pudiste saber que era la misma ave que iba todos los días al parque? O sea, ¿qué distinción pudiste saber de que no era otra, sino que era la misma? Ok, esa es una pregunta bien interesante. Lo supe, bueno, en primer lugar, porque es pero es muy poco probable que haya sido otro individuo que le haya pasado lo mismo, de que se hubiera, pues, ahora sí que perdido en su ruta migratoria y que hubiera llegado al mismo sitio los mismos durante varios años. Es poco probable que dos individuos repitan el mismo patrón. Otra cosa de la que pude darme cuenta, y gracias a que lo grabé, es que su canto, la forma de su canto era exactamente la misma año tras año, ¿no? Y en muchas especies de aves el canto pues puede ser una indicación importante de que para distinguir individuos. En este caso, pues por eso es que yo creo y estoy seguro de que era el mismo individuo llegando año con año al mismo sitio. O sea que puedo distinguir por medio del canto si es la misma ave o no, porque tienen distintas. No. Sí. En ciertos casos, sobre todo en este caso que era solamente un individuo de una especie que no anida aquí, que yo no podía pues confundir con ningún otro individuo, es que pues pude grabar siempre su mismo canto. Y también, disculpa Alberto, que como la ruta de migración de esta ave que se estaba encontrando Alberto no era la típica, ¿no? Estaba en un lugar que además era extraño, y era extraño año tras año, por eso yo creo que también. También creo que ese era tu bichito, ese era tu amigo. Siempre era el mismo. No, yo tampoco. Muchas gracias por responder mi pregunta. Gracias a ustedes. Cualquier cosa, puedes contactar al programa del Día Mundial de las Aves Migratorias en nuestro sitio web y enterarte de todo lo que estamos haciendo. Allá también en Ecuador tenemos varios aliados, aves y conservación, tenemos personas trabajando con aves playeras, de bosque y también en educación, así que si te quieres sumar, eres bienvenida, solo escríbenos y contáctanos por las redes. Ok, está bien, muchas gracias a ustedes también. Acá vamos a permitir yo creo que ya nadie más quiere compartir. Sí. Listo, entonces con esto terminamos. Hace una pregunta por acá. Carlos Villar, que no tiene audio, dice: felicitaciones, Chiviscoyo Tepic. Saludos. Hasta Tepic, Nayarit. Chéverísimo. Chéverísimo. Bueno, gracias, Alberto. Entonces, damos por concluida la sesión y esperamos a todos dentro de la próxima semana con más actividades y todos los jueves, como siempre. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Alberto. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Bye.